La pintura neoclásica es un movimiento pictórico nacido en Roma en la década de 1760 y que se desarrolló en toda Europa, arraigando especialmente en Francia hasta aproximadamente 1830, en que el romanticismo pasó a ser la tendencia pictórica dominante. El neoclasicismo se sitúa entre el rococó y el romanticismo, pero en muchas ocasiones el tránsito de uno u otro estilo no es fácil porque tiene rasgos semejantes. Si lo característico del neoclasicismo era revivir otra época, en concreto la antigüedad clásica, realmente no diferencia de intentar recrear la Edad Media o la vida en países orientales, pues en ambos casos se recurriría a temas exóticos ajenos a la realidad de la sociedad en la que el pintor trabajaba. En realidad, el clasicismo y el romanticismo son tendencias estéticas burguesas que reaccionan frente al aristocrático rococó, y como tal ideología burguesa aspira tanto al orden y a la estabilidad, como a la libertad que se les era negada por el antiguo régimen. Del mismo modo, es la burguesía la que se plantea la dialéctica entre la razón, que defiende un sistema político más racional que el antiguo régimen, y el sentimiento, muchas veces puro sentimentalismo burgués, frente a la cínica frialdad e indiferencia de la aristocracia. En este sentido, el neoclasicismo representaría la inspiración de un orden regido por la razón, mientras que el romanticismo representaría las igualdades burguesas, ideas de libertad en un mundo dominado por el sentimiento individual. Y ello sin olvidar que en este periodo neoclásico de 1760 y 1830 trabajaron artistas que escapan a cualquier clasificación, ensalzando más lo irracional y la locura que la serenidad a la antigua. Igualmente coinciden en el tiempo con el movimiento prerromántico alemán. El neoclasicismo también era expresión del pensamiento, de la Ilustración. No hay que olvidar los ataques de Diderot dirigida a Boucher, representante del rococó. Para el enciclopedista debía preferirse en arte el estilo sereno del arte antiguo. En torno al año 1760, Diderot afirmaba que la función del arte era educar y hacer que la virtud pareciera atractiva, el vicio odioso y el ridículo estrepitoso. Las obras, por lo tanto, debían tener una intención didáctica y moralizante, lo cual viene ejemplificado en las obras de Jean-Baptiste, aún enmarcadas estéticamente en el rococó. Se deseaba regresar a lo que se percibía como pureza de las artes de la antigua Roma, la más vaga percepción de las artes griegas y en menor medida al clasicismo renacentista. Una circunstancia que contribuyó al nacimiento del neoclasicismo es la antigüedad grecorromana, simplemente se puso de moda. Los europeos del siglo XVIII veían en aquella antigüedad clásica una época de esplendor, de virtudes éticas que si se introducían en la sociedad de la época podrían ayudar a generarla. Para Winckelmann, el ideal estaba más bien en la Grecia del siglo V a.C., mientras que la Francia de la época revolucionaria se fijaba más en la antigua Roma, la Roma republicana durante el periodo revolucionario y luego el imperio de los Césares durante el periodo napoleónico. Esa época se intentó revivir en diversos aspectos, incluido el arte y la pintura. Cada momento artístico neoclasicista selecciona algunos modelos entre todos los clásicos posibles que están a su disposición e ignoran otros. El problema que se encontraron los pintores fue que la pintura de la antigua Grecia, a diferencia de lo que ocurría con la arquitectura o la escultura, estaba perdida. Así que los pintores neoclásicos la revivieron imaginariamente, en parte a través de frisos en bajo relieve, aunque era difícil superar su carencia de color, mosaicos y pintura,
sobre cerámica y en parte a través de los ejemplos de pintura y de decoración del Alto Renacimiento, de la generación de Rafael, frescos de la Domus Aurea de Nerón, Pompeya y Herculano, y a través de una renovada admiración por Nicolaus Poussin, gran parte de la pintura neoclásica no es más clasicista en su tema. Winckelmann, junto a su compatriota Anton Rafael, fijaron las bases del neoclasicismo pictórico, buscando recuperar el buen ideal, la noble simplicidad del pasado y su serena grandeza. El crítico Antonio Crisóstomo de Quincy acabó de sentar las bases del nuevo estilo en Francia. Finalmente, no puede dejarse de lado la influencia de las academias que se establecieron a lo largo de todo el siglo XVIII, defendiendo siempre ideas clasicistas y que vieron confirmados sus postulados estéticos en los descubrimientos arqueológicos. Características. Número 1. Técnicas. Predominó el dibujo la forma sobre el colorido. Ello da como resultado una estética distante del espectador, reforzando por la luz clara y fría que bañaba las escenas, ya que si se adoptaba tonos dorados se introduciría en la obra una sensualidad que se rechazaba en la estética neoclásica. A veces se usaba el claroscuro con una iluminación intensa de los personajes que interpretaban las escenas en el centro del cuadro, dejando en las tinieblas el resto del cuadro. 2. Tema. Se cultivó sobre todo el cuadro de historia reproduciendo los principales hechos de la Revolución Francesa y exaltando los mitos griegos y romanos a los que se identificó con los valores de la Revolución. Los temas representados siempre eran serios, con intención moralizante, alegorías e historias que transmitían valores ejemplares como el sacrificio del héroe o el patriotismo. Bajo Napoleón Bonaparte se llegó a una clara intención propagandista. 3. Composición. Generalmente se pintó al óleo sobre lienzo, pero también hubo frescos. Los cuadros respetan en general el carácter ortogonal del lienzo. El estilo buscaba la sencillez también en la composición. Cada cuadro se refería a un solo tema principal, sin temas secundarios superfluos que pudieran distraer. No son cuadros de gran profundidad, sino con la construcción frontal que recuerda a los frisos y bajorrelieves clásicos. El neoclasicismo nació como reacción contra el hedonismo y la frivolidad del rococó. Su impulso inicial no vino de la mano de los artistas, sino de los filósofos, los representantes de la Ilustración en Francia. Hombres como Diderot y Voltaire protestaron contra el relajamiento moral del estilo rococó y por su asociación contra el régimen que lo había engendrado. Reclamaban un arte racional, moral y con principios. Pedían un arte dirigido por la razón y no por el sentimiento, en el que la perfección técnica dominara sobre la improvisación y la imaginación. En cuanto a los objetos que se incluían en las escenas, se buscaban una recreación casi arqueológica de la antigüedad, reproduciendo el lienzo de aquellos objetos descubiertos por los arqueólogos en las excavaciones. Los personajes que ocupaban el primer plano estaban representados con una anatomía ideal, perfectas musculaturas sin defectos que recordaban a las estatuas clásicas como el Apolo. Normalmente se dibujaba siguiendo el método de la cuadrícula. No se representaban formas desnudas, figuras ideales. También podían ser vestidas al modo que los actores de teatro, con ropajes y majestuosos que recordaban por la solemnidad y riqueza
las vestimentas clásicas. Las posturas que adoptaron los personajes eran contenidas. No importaba cuánto el sentimiento que podía dominar la escena, puesto a que conservaban la belleza ideal sin que el dolor deformara sus rasgos.